Sí, licenciada, buenas noches. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo de darnos el repaso. Yo tengo una duda con respecto a la resolución de la primera parte de este caso, que me llamó Sí, la atención en conjunto al caso del bosque y es con el rubro de terreno. Me llamó la atención que en el caso del mar sí se incluyó dentro de la inversión fija el terreno y en el anterior se tomó como costo hundido. ¿Cuál fue la diferencia en esta situación? eso depende. Recuérdense, aquí va ese punto. En la parte de inversión fija, tienen gastos que a veces se dice, por ejemplo, acá, en el del bosque, lo vamos a ver de una vez. En el caso del bosque tenía la característica que el gasto ya se había realizado o se tenía algún tipo, vamos a ver, aquí dice, por ejemplo, que el propietario ya cuenta con el terreno, ¿sí? Cuando usted ya tiene en el activo o es una donación o un aporte de otro socio, eso se denominan costos hundidos. Los costos hundidos no se incluyen en en la inversión fija. Caso contrario, en el caso del mar. En el caso del mar, por ningún lado se No lo les está menciona. diciendo que el terreno se esté donando. Aquí simplemente les dice que se va a adquirir. ¿De acuerdo? Aquí está. Dice que estos son los que se van a adquirir y aquí aparecen dentro de la lista del terreno. Quiere decir que va a ser un desembolso que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? En tal caso, el terreno se incluye. Cuando les especifica que ya lo tienen, que ya pagaron por él anteriormente, que alguien lo está donando, es costo hundido y no se incluye. ¿Estamos? Ah, ok, muchas gracias, licenciado, por aclararme la duda. Muy bien. Entonces, ese es uno de los puntos en la inversión fija, ¿de acuerdo? Que pueden tener costos hundidos que literalmente no se van a incluir. ¿Por qué? Es lo que hemos indicado. Todo gasto en el que sí se hace un desembolso se toma como parte de la inversión. Si el caso está diciendo que alguien lo dio, que ya lo tenían, eso no es un desembolso que se va a realizar para el proyecto, por lo tanto, no se incluye. ¿Estamos? ¿Algún detalle adicional? Bueno, en el caso del capital de trabajo, se les puede indicar la cantidad de meses para los rubros que van a integrar el capital de trabajo, que pueden ser hasta máximo un año, ¿de acuerdo? En el caso del bosque les decían que era para 2 meses. En el caso del mar les decía que era para 4 meses, ¿de acuerdo? Por eso aquí ustedes ven el capital de trabajo se fue integrando para 4 meses en ese dato. Sí, Ángel. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo tengo ahí una duda también con respecto al capital de trabajo. Tal vez va muy relacionado a lo que la compañera preguntó, pero por ejemplo, en el caso de telas chapinas, ahí en el capital de trabajo incluíamos materia prima, pero Sí. en el bosque ya no se incluía y el problema sí nos daba información al respecto, pero no sé en qué varía o por qué no agregarlo o por qué sí hacerlo. En este caso no se incluyó porque no estaba especificada la cantidad de unidades que se iban a tener. Por ejemplo, acá no les decía cuánto era la cantidad variable de unidades, por eso esa cantidad no se incluyó. Si ustedes ven los flujos, en esa cantidad primero había que conformar la cantidad unitaria, pero al tener el costo indirecto unitario, el valor o este costo variable, por así decirlo, ese costo no lo podemos, por así decirlo, calcular para un capital de trabajo específicamente para este caso, porque se recuerdan en el caso de ejemplo, por ejemplo, acá sí se les dieron a ustedes, solo quiero abrir en el caso de ejemplos, sí se les dieron a ustedes las unidades que se iban a tener mes a mes. Y eso ya le da una característica muy particular. En este caso, como no se podía calcular,
no se estableció de esa manera. No sé si resuelvo con eso la duda. Sí, solo que tal vez en el caso del bosque, por ejemplo, ahí en las unidades que al final sacamos con el cálculo que hicimos de la demanda insatisfecha y el 5% sobre ese total, que eran 3.500 unidades, no podíamos trabajar sobre esa cantidad, 3.500 dividido 12 para No, sacar un porque dato mensual. es variable y no se puede establecer una cantidad fija para el capital de trabajo. Por eso no se incluyó. Entiendo. Muy ¿Sí? bien. Ok. Sí, entonces Sí, sí me queda mira, claro. Gracias. en una situación real, tendrían ustedes que definir las unidades que se van a tener que colocar en cada mes y eso les va a dar a ustedes la característica de convertir el dato en variable, ¿sí? Pero en el caso del bosque precisamente no se hizo. Sí me llamó la atención que nadie había preguntado nada, ¿sí? Hasta ahora, yo sé que esa parte quedó ahí, pero sí es importante que por favor, cuando vean eso, que no tienen un dato, pregunten. ¿Por qué no se puso? Aclaro de nuevo, es porque en la cantidad variable no teníamos específicamente cuánto era por mes. Por esa cantidad no podemos suponer un dato que aparentemente sea fijo. ¿Estamos? Bueno, Licenciado, entonces a menos que especifique por cuánto tiempo se pone, si no, no, ¿verdad? exacto. Se pone Gracias. lo que esté especificando. En ese caso del bosque, por eso se los puse, pueden ver que simplemente se tomó aquello que sí estaba claramente definido, como la mano de obra, servicios, gastos, que sí podían incluirse en el capital de trabajo porque era bastante puntual el dato. Cuando no se tiene muy claro, en este caso se omitió. Lo real, obviamente, en una situación real, repito, sí tendrían que definir ustedes las cantidades y hacer el cálculo correcto. Pero acá solo es un cálculo, es un ejemplo nada más. Lo real tendría que ser como lo vieron en el caso de ejemplo. ¿Cuántas unidades van a colocar cada mes? Y hacer la estimación del total variable de producción. Bueno, eso que no les quite el sueño, porque es algo que ustedes van a tener claro en el examen. Otro punto, y esto es muy importante y pónganle mucha atención. Si el capital de trabajo ya está definido en el caso, les aparece ahí capital de trabajo. Observen bien ese dato, porque significa que ya tengo el dato total. ¿De acuerdo? Recuerden que se los estoy diciendo y son las 8:23 de la noche de hoy, 26 de septiembre. ¿Sí? No vayan a omitir ese dato o tratar de calcular algo que ya se les esté dando. Por favor, con eso sí, pongan mucha atención. Entonces, de nuevo, la inversión puede estar toda la estructura de los activos fijos y darles activos de costos hundidos, eso se omite, lo demás se integra acá. Los gastos diferidos pueden estar enlistados, todo lo previo al proyecto, lo anticipado, se suma o lo que tengan ustedes lo colocan. Y el capital de trabajo puede estar definido de distintas maneras, lo que claramente esté especificado, lo integran, lo suman y lo colocan en la cantidad de meses que el caso indique, o si les da un total, trabajan con el total sin buscar ningún dato previo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien acá? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Del mismo dato de inversión, cuando ya la tienen estructurada, este total es muy importante porque el total me va a servir para poder definir el financiamiento que se va a trabajar. ¿De acuerdo? El total de inversión regularmente les da la pauta. Aclaro completamente que el caso que ustedes van a resolver en el examen va a ser un caso integrado. Así que todos los datos están relacionados. El balance. El balance es muy simple. Aquí no hay básicamente ninguna variación. Si ustedes ven, por ejemplo, el balance del bosque con el balance del caso de ejemplo, creo que lo tengo por acá, vamos a ver. El caso de ejemplo, ven aquí,
prácticamente las estructuras son las mismas. En el caso del mar, ustedes lo resolvieron también, tienen aquí un balance con financiamiento. Lo único que se detalla más son los activos fijos. En el caso del mar, lo único que cambiaba es que los edificios se estaban integrando. Si ustedes lo revisaron, solo una persona me preguntó, pero aclaro que en los edificios, no sé si lo revisaron, estaban integrados 3 activos. En este caso era el estanque, la planta y el almacén. Esos 3 activos estaban aquí descritos como edificios. ¿Sí notaron eso? Sí, Lick. Ok. Teniendo eso, ustedes ven que depende de la cantidad de activos, así va a ser el detalle que ustedes van a definir en activos fijos. ¿De acuerdo? Todos los activos fijos van en ese rubro y se ordenan y se coloca el nombre de la cuenta que corresponde. Aquí sí cambia, por eso les puse en el caso del mar esta integración acá, porque aquí ya no lo vamos a poner de esta manera, porque ya hay una cuenta específica que se llama edificios, cuenta que tiene que integrar esos valores, como pasó acá. Si eso fuera así, los demás no tienen mucha variación porque suelen ser muy similares. ¿De acuerdo? Esos son los activos fijos. Aquí va toda la inversión fija. Inversión en activos circulantes, la cuenta de efectivo, es todo el capital de trabajo. Todo ese capital lo trasladan hacia acá y ese va a ser el dato de la cuenta de efectivo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Luego tenemos adicional acá sí, Mary, en el caso de lo del capital de trabajo es el único que se trabaja por meses. No puedo tener, solo por lógica, yo no puedo comprar mes a mes un edificio o mobiliario, solo por lógica, ¿sí? En cambio, el capital de trabajo sí es para cierto tiempo. No sé si aclaro con eso la duda que está por acá. Me van diciendo, por favor. Adicional, los intangibles es toda la inversión diferida. Como está acá, lo trasladan para acá. Aquí no tengo que hacer mucho, simplemente que ustedes tengan claro lo que se está trabajando. ¿Sí, Luli? Sí, licenciado, con el capital de trabajo siempre va a especificar la cantidad de meses. Yo entiendo que no puede ser superior a un año. O sea, el Sí, caso en el examen siempre va a especificarlo. siempre va a decir. Pero por eso Ah, les digo, tienen que tener cuidado. Si el dato que les da ya es total, usan, ya no tienen por qué buscar meses, porque ya tendrían el total. el Ahora, si total. les da datos parciales y no tienen cómo conformarlo y les dice ahí 3, 4, 5, 6 meses o les da una cantidad por cada rubro, el examen lo definirá. ¿Estamos? Bien, y todo Sí, el gracias. capital, muy bien, todo el capital de trabajo es efectivo, ¿de acuerdo? Para el balance. Por el otro lado, en el caso del pasivo, va a existir exclusivamente si el proyecto tiene financiamiento, tiene deuda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la otra parte es la aportación de socios, y ahí va integrado todo lo que los socios den. Puede haber socio A, socio B, socio C, pero si todos aportan, esa cantidad que están aportando se incluye al capital, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, si dice claramente que solo disponen de tanto y lo demás lo van a financiar, lo que ellos tienen es patrimonio, es capital, y lo que ellos van a financiar es activo, es pasivo fijo. En este caso sería deuda a largo plazo. Estamos acá, no sé si hay alguna duda con el balance. Solo con el intangible, licenciado, perdone, estaba viendo en otro de los casos, se detalla. ¿Es suficiente con dejar como intangible y poner el total? ¿En qué caso se detalla? En uno de los que presentó, pero no lo vi, la verdad. En ninguno se detalla, aquí todo se pone integrado. Mire, este es el caso de
Ah, sí, pero del digamos ahí, software. por ejemplo, colocó gastos de organización. Puede ser lo mismo, lo que pasa es que aquí no tenemos otro detalle más, puede ser gastos de organización, gastos intangibles, eso no es problema, puede ponerle el nombre relacionado a estas dos cuentas, o gastos intangibles, gastos de organización, es lo mismo, no hay ningún problema con eso. Ok, gracias. Que no les quite el sueño eso, les digo, porque si no, se van a hacer bolas. En el examen, todo lo que es intangible que viene del dato de inversión, todo lo traslada, el total. Aquí ya no me van a poner el detalle porque se lo pusieron en la estructura de inversión. Por favor. ¿Vamos bien? Bueno, con eso pues ya llevamos prácticamente una buena parte del detalle. Ahora viene el financiamiento. Por ser examen, es muy difícil que un examen les ponga a comparar distintas opciones. Simplemente debe tomar en cuenta que solo tenemos dos formas de hacer un financiamiento. Por interés simple, en el cual se le dice cómo pagar las amortizaciones a capital. ¿De acuerdo? O por cuota nivelada. Cualquiera de los dos es aplicable. ¿Qué tenemos acá? Que la amortización, el caso le dirá cómo se puede ser cuotas iguales a capital, puede ser, como ven acá, un pago al final del plazo, puede ser pagos variables por cada uno de los años, como el caso lo dé. Ahora, cuando es cuota nivelada, ya simplemente calcula el dato para los años que esté usando o calculando en el proyecto con la fórmula. La fórmula va a venir en el examen, así que de eso no se preocupen, no tienen por qué llevarla en pequeñito, esa va a estar ahí en el examen. Y tomen en cuenta, los intereses siempre son sobresaltos. El valor del año cero va a ser el dato del préstamo del financiamiento. Es el mismo que les tiene que aparecer en la deuda del balance. El total, en el caso de interés simple, se les da cómo pagar las amortizaciones. Y la cuota siempre va a sumar amortización e intereses. El saldo, ustedes ya saben, voy restando al saldo que traía el aporte a la amortización. Y así hasta que llegue a cero. Esto, si se les pide, simplemente es el total de interés dividido el valor del préstamo o del financiamiento. ¿Sí, Madeleine? Entonces, si queremos calcular interés simple, debemos de hacer esa tablita de cajón, Esto ¿verdad? siempre se hace para Igual ambas. con la cuota nivelada, o en la cuota nivelada solo es la deuda dividido los años, y de ahí con la fórmula saco el interés total, ¿o no? No, no es dividido los años. Hay una fórmula en la que tenemos que elevar esto a la cantidad de años. Tenemos una fórmula que tenemos que aplicar y ahí está definida por acá. ¿Vean? Ah, sí, me refiero a que aparte de esa fórmula ya no hay que hacer ningún cálculo, con esa fórmula es suficiente. Sí, porque aquí ya tienen el dato de la cuota. ¿Qué es lo que van teniendo aquí únicamente? Cuando ya encontraron la cuota con el valor del préstamo y los años en los que aplica, tienen que hacer una resta primero calculan los intereses, ¿de acuerdo? Intereses sobre saldos, igual que en interés simple, aquí no cambia esto. Pero para la amortización tienen que restarle a la cuota y así obtienen el dato de amortización. Y eso es lo único que cambia en la cuota nivelada. Primero encuentro la cuota que sería para los años que aplique, después calculo intereses y después hago la resta entre cuota e intereses y eso me da amortización. ¿Vamos bien con eso? Donde dividí la cantidad de años porque pedía cuotas iguales a capital fue en interés simple, aquí, ¿sí? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahora, si me piden cuota nivelada, simplemente busco que
tengo la fórmula y aplico esta fórmula con el interés que me dan, el monto del préstamo y los años en los que aplica la fórmula. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien. De nuevo, con el financiamiento se les dirá, ahí tiene que especificar claramente cuota nivelada. Y a veces también dice interés simple. Si es interés simple, tome en cuenta que tiene que hacer el cálculo correcto con los pagos a capital, como el caso lo indique. Y si es cuota nivelada, calcula la cuota en los años que correspondan con lo que acabamos de explicar. Esto no tendría que ser tan extenso porque es examen. Entonces, viene una de las dos o algún comparativo muy simple, pero no algo tan trabajoso. ¿Alguna duda adicional en el caso del financiamiento? Licenciado, en esta comentaba que solo va a venir una opción, ya no hay que hacer varias opciones para ver cuál elegimos. Regularmente no, pero tienen que ver qué es lo que les pide esa opción. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Gracias. Chironi. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Solo una pregunta ahí para que no me estreses. Si viene indicando, si no indica que es cuota nivelada, entonces nos vamos por interés simple. Porque lo que entiendo es que si viene... sí, tiene que explicarse. Okay. No va a omitirse ese punto. Se tiene que decir si es cuota nivelada o interés simple. No se omite. Ah, no se omite. Ok. Vale, gracias. Okay. Se los voy diciendo claro para que ustedes vayan. Lo que tienen que hacer es leer despacio, leer bien. Ahí dice cuota nivelada, no estén con el... Y si es interés simple, pero si ahí dice cuota nivelada, ni siquiera me llamen porque voy a cargar, va a aparecer Patiño, voy a cargar aquella cosita para darles en la cabeza si están llamando por esas preguntas. Pero bueno, ahí va a decir, ¿estamos? ¿Sí, Kevin? Licenciado, una última pregunta con lo de cuando es interés simple. Sí. Cuando dice solamente interés simple, solamente calculamos la amortización, que la amortización es el mismo para los años que nos den, o sea, el porcentaje, ¿verdad? No, la amortización se puede pagar de distintas formas, con pagos iguales, o sea, lo mismo para todos los años, pueden ser datos variables para los distintos años, puede ser algo que en los que les diga pago al final del periodo. De cualquier manera se le puede detallar la forma de pago de capital. ¿Estamos? Aquí no hay aquello de que todo sea siempre lo mismo. El ejemplo que ustedes ven en el caso de clase, el caso que les di de ejemplo, ahí tenía por lo menos, vamos a ver, tenían acá pagos iguales a capital, tenían acá pago al final del periodo, ¿sí? No sé cómo está en el caso del mar, vamos a ver el caso del mar. Aquí tenían otro donde también tenían, vean, pagos iguales a capital. Aquí había una cuota de gracia, ¿sí? Y lo demás es cuota nivelada. En el caso del bosque, aquí todo era cuota nivelada. Básicamente no va a haber mucha variación, pero el interés simple sí puede variar en el capital o en el pago de amortizaciones. Eso sí, tómenlo en cuenta. ¿Estamos? Gracias, Lick. Okay. ¿Alguien más? Sí, Rode. Buenas noches, licenciado. Y solo para tener claro, ¿verdad? Cuando se habla acerca de un periodo de gracia, siempre solo va a ser para capital y si se saca cuota, intereses, ¿verdad? Exacto, el interés siempre se calcula y la cuota va a incluir solo los intereses porque no tendría pago de capital. Claro. Pero el periodo de gracia solo aplica amortizaciones o capital. Muy Gracias, bien. Lick. Ok, Sheila. Hola, Lick, buenas noches. Solo tenía duda con respecto a los años, porque no recuerdo si fue en el bosque o en otro que no lo decía como tal en
en toda la estructura, sino que lo mencionaba hasta el financiamiento. ¿Sí nos va a mencionar cuántos años van a ser o lo Sí, hacemos? regularmente aplica para los años del periodo. Como son cálculos nada más, si no les dijera por alguna razón, tendrían que usar los mismos años que van a proyectar, ¿de acuerdo? 3 años, 4 años, 5 años, los que el caso les pide. Ah, ok. Gracias, Lick. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Sí, Jairo? Sí, yo creo que el ejemplo que queda bien ahí al que usted está diciendo, el que nos dejó sobre telas chapinas, donde nos puso los primeros 3 años 10% y el restante 11%, los primeros 3 en cuanto a las amortizaciones, ¿verdad? Entonces creo que ahí sería, ese sería el de Pero en telas. ese caso fue con 2 tasas. Eso no va a venir, sí, eso no va a venir porque ahí lo que hacían, si ustedes usaban todos los años, les quedaba cero el saldo, y si ustedes usaban una variación de datos, sí era distinto, pero eso no va a venir, eso es muy poco frecuente, solo sucede cuando hay mucha variación en las tasas, en la tasa líder, por ejemplo, que puede haber una probabilidad de cambio de tasa, pero no es, eso no viene en un examen, y ahorita me enfoco en el examen, no va a venir así. Ok, qué bueno, pues gracias, Lick. ¿Okay? ¿Quién más por ahí? Bueno, sigamos. Vamos ahora, ya teniendo, aquí ya tendrían demanda, inversión, balance, financiamiento. Tendrían ya 4 puntos importantes del examen, pero no es lo más cargado. Venimos con esto, proyección. Aquí hay bastantes cosas que podrían suceder, pero ¿de dónde vamos a partir? La base primordial es que usted va a proyectar ingresos, ¿sí? ¿Qué necesitan los ingresos? Cantidades y precios. Para proyectar cantidades y precios, se les tiene que definir una forma de incremento. Puede ser incremento variable, como tienen en este caso del mar. De hecho, les estoy mostrando algo que ustedes ya tendrían que haber empezado a avanzar en el caso del mar. O podría ser, por ejemplo, un incremento sostenido. Sostenido es que ese mismo porcentaje va a usarse para cada año. Variable es como lo ven aquí en el caso del mar, que les daba distinto dato para cada año. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Y no siempre la misma cantidad que va a incrementar las unidades es la misma que incrementa el precio en este caso. ¿De acuerdo? En ese caso, el caso que estén resolviendo, valga la redundancia, les tiene que plantear todo, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad, cuánto se va a incrementar por cada año? ¿Estamos? Si es sostenido, repito, sostenido es así, todo el mismo para todos los años, y variable es de esta manera. ¿Sí, Jennifer? Licenciado, y por ejemplo, en el cálculo de los precios, ¿vamos a usar decimales o podemos aproximar? Sí, eso es importante. Precisamente iba a decir, en el caso del mar, ustedes se van a dar cuenta que usé 2 decimales. ¿Sí? Voy a usar 2 decimales, pero en los totales ya no. Voy a dejar algo regulado para que no tengamos variaciones, ¿sí? Tanto en precios como en costos variables. Por favor, ahí en el dato que proyecten este dato del precio, costo variable, sí pueden usar 2 decimales, pero en los totales ya no, porque el total es el que se traslada al flujo, ¿de acuerdo? Esos datos ya no tendrían que llevar decimales. Si usted, por favor, va a hacer proyecciones, deje 2 decimales en los datos parciales, por así decirlo, pero en los totales dejemos sin decimal, ¿de acuerdo? Números redondos, números enteros. ¿Estamos? Eso, por favor, anoten. Obviamente puede pasar algo, vean acá. Si lo que tengo es que integrar un costo unitario, como pasa aquí, y aquí me da un decimal, porque así es como logro obtener el dato, este sí va a llevar decimal. Por eso, con ese mismo dato, proyecto el año 2,
el año 3 y así voy. Pero aquí ustedes ven, dejé 2 decimales. Así necesito que lo trabajen en el examen. Y en el caso de la proyección total o el dato total, aquí sí dejemos datos sin decimal, por favor. ¿Estamos entendidos con eso? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más se complica? Por ejemplo, este caso de ejemplo, teníamos ya el precio y el costo variable. Ya lo teníamos, de hecho lo integramos desde muy atrás, ya teníamos los datos, sabíamos cuánto era variable, cuánto era fijo y de ahí sacamos un dato unitario. En el caso del mar tienen solo 2 rubros, solo por duda. ¿Ustedes saben por qué no hay materia prima allí? En el caso del mar, ¿alguien lo logró definir? Porque eran, ay, espérame, eran costales, no, eran quintales, perdón. Entonces, pues no, por esa razón no había materia prima, porque no podemos hacer. ¿Pero de qué? Porque no hay algo que se pueda producir Son camarones. un proceso de manufactura. Sí, son camarones, es solamente extracción. Por eso observan ustedes que solo los operarios de extracción es la mano de obra directa, ¿sí? Los demás operarios todos aparecen como mano de obra indirecta, porque todos son secundarios, por así decirlo. Los primarios, los directos, son los de extracción únicamente. Y no hay materia prima porque el camarón en este caso se cría, simplemente no hay un gasto específico, solo se utilizan insumos. ¿Estamos? Bueno, qué bien que algunos sí lograron verlo, otros ahorita estamos entendiendo. Bueno, en el caso del bosque, o el bosque, teníamos acá que ya los flujos de efectivo, también tenían que integrar rubros, miren acá, aquí integré primero, esto era solo un elemento, después separamos, fijo y variable de mano de obra, separamos, servicios, separamos los otros rubros, pero integramos un solo rubro de costo variable de producción, ¿sí? Ese me sirve para tener el costo variable total. Ojo con eso. Yo no quisiera que se hagan bolas y que estén separando los datos y que pongan un dato. Van a trabajar de más si lo hacen así porque tendrían que ir proyectando uno a uno. Observen bien eso del caso del bosque. Igual es lo que pasa en el caso del mar. ¿De acuerdo? Aquí ya integro un costo variable y ese costo variable es el que voy a usar para las proyecciones. Por favor, eso es quizá lo que lleve más complicación en algunos detalles para que ustedes lo vayan trabajando. ¿Qué más teníamos? Los laureles, no tenía más, no. Estamos con esto. ¿Dudas acá? No sé si hay alguna pregunta más. Vamos con el costo variable. Bien. Depreciaciones regularmente se trabaja en cuestión de la base legal, ¿de acuerdo? Edificios, ya sabe usted que se deprecia un 5%, es el único que se deprecia ese monto. Mobiliario, maquinaria, vehículos, siempre es al 20%. La ley estima para ellos 5 años, por eso es 20%, ¿de acuerdo? Herramientas es a 4 años, por eso es un 25%, y equipo de cómputo es a 3 años, un tercio o 33.33 periódico, porque aquí tenemos un dato que regularmente les tendría que dar exacto, ¿sí? Entonces, las depreciaciones legales así serían. Si por algún caso, algún rubro se especificara que deba depreciarse en línea recta, tiene que depreciarse con base a los años que estén proyectando. Si son 4, si son 5 años, tendrían que depreciar con esa cantidad. ¿De acuerdo? Y regularmente los datos de las amortizaciones siempre se deprecian a 5 años.
¿Estamos? O se amortizan a 5 años. Pero esto es lo que quizá les podría causar en algún momento duda. Si es base legal, los porcentajes que ustedes ya conocen, la depreciación, y si es en línea recta con base regularmente a los años que dure el proyecto. Por favor, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente dividir el monto del activo dentro del total de los años. Simple. No tendría que darles ninguna complicación de eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda más? Yo, solo para confirmar, ese es cuando nos dicen línea recta, ¿verdad? Que era lo que usted nos mencionaba, que herramientas, si no estoy mal, creo que son solo 4 años, pero si nos dijera 5, pues agarramos ese monto Si dividido fuera 5. herramientas, si me dice 5 años, tendría que dividir el total del valor de herramientas dentro de 5, porque es línea recta, ¿sí? Ah, ok. En Gracias. este caso. Pero si el proyecto se está estimando a menos años, tendría que ser la cantidad de años que se estén estimando ahí. ¿Estamos? Gracias, Lick. Bueno, hay algo importante. Los costos de producción casi no hay variación, solo tienen que integrarlos, costos fijos. ¿Sí, Jairo? Gracias, Lick. Solo una pregunta, por pura casualidad, ¿en el examen va a venir a los 5 años o podría venir a 3? Pregunto nada más, así por curiosidad. Eso lo van a ver en el examen. Ah, gracias. Gracias. Ok, eso sí lo van a ver. No les ponemos tanto, pero tampoco les puedo decir. Ahí en el examen se quitan la duda. Alfredo. Licenciado, buenas noches. Con una consulta, por ejemplo, pude notar que en el caso, cuando nos dieron los costos unitarios, no se especificaban que eran variables. Solo se decía, Lo nos que daba ocurre el es que todo rubro. el costo unitario es variable, porque si es unitario depende del total de la venta o el costo de la total de la producción, ¿sí? Siempre que tienen un dato unitario va a ser en relación al volumen de producción. Ah, ok. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Ok. Hablando de eso, regresemos un poquito. Lo que vende, que es lo que ven aquí en el cuadro de ingresos, es lo que produce. No se olviden de esa cantidad. De la misma forma, si ustedes tuvieran algún dato variable de ventas, ese dato variable va a depender del total de unidades a vender, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el caso del mar les da un dato que son 33 quetzales, ¿sí? Eso lo multiplican por cada unidad a vender, porque es el dato de ventas, y aquí van obteniendo los datos a proyectar. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? En caso de los fijos o costos de producción fijos, como lo ven aquí, puede ser que en algún año cambie el dato. Eso solamente si el caso lo dice. Igual puede pasar con los gastos de ventas fijos. Esos puede ser que en algún momento cambien, ¿sí? Aquí vemos que nos cambió en un año X, en el año 3, ¿sí? En el caso del costo de producción fijo nos cambió en el año 4. Pero no forzosamente el caso tendría que provocar algún cambio o decir que se da algún cambio. Si no lo dice, se mantiene fijo. Ahora, si dice el cambio, hacen el cambio y lo demás ya sería el mismo dato para los siguientes años que falten. ¿Estamos? ¿Sí, Kevin? Licenciado, buenas noches. Ya que mencionaba esto de los porcentajes de los incrementos, normalmente estaba viendo que en el caso del mar hay unos que decían que aumentaba al segundo año y el tercero, pero no nos decía de que se era mantenido o solamente en el segundo año era el incremento. Pues es para todos, habría que revisar qué datos son. No, O sea, no era directamente en la producción, en las ventas. en las ventas. No era en las ventas, era en la parte de abajo que estaba viendo. Ah, pero es que ahí es en el año, en gastos fijos, digamos, o costos fijos o gastos variables. Esperamos, Ajá, aquí,
Aquí Sí, en creo este, que no había ningún cambio. Ah, bien, aquí un 15% en el año 2, ahí cambió y después ya se mantiene. Mira, mira sí, los esa era saldos. mi consulta, ya que como no decía que se mantenía, solamente decía de que se incrementó en el año 2. Nosotros, pues, Sí, yo lo tomé porque como si hay que, un cambio por ser fijo, ya no va a ocurrir nada más. ¿Estamos? sí, sí, Ok. Es lo mismo que pasó en los otros, solo que allá sí les decía que se iba a mantener. Pero independientemente que se los diga, como es un gasto o costo fijo, ese costo va a tener un cambio y regularmente ya no va a suceder otro, se mantiene. Acá no se los decía, pero es eso lo que pasó. ¿Estamos? O lo que va a pasar ahí, porque no sé si ya avanzaron con eso. Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer después? Integrar este cuadro, que son los flujos de efectivo. Aquí, por favor, siempre tengan cuidado con el orden. El orden va a ser siempre este. ¿Qué vamos a tener? Los ingresos de cantidades y precios y los incrementos que obtuve. Costo variable de producción con la cantidad variable del costo unitario variable por la cantidad a producir. Los costos fijos según lo que el caso me establece. Los gastos de administración y ventas también como en este caso fijos, como el caso lo establezca. Los gastos variables de ventas, si es que los da, si no. También podrían decirles, en el caso de administración y ventas, gastos operativos, es lo mismo. O en lugar de ventas, llamarlos gastos de comercialización. Puede ser otra forma de llamarles, es este mismo rubro. Las depreciaciones aquí se integran como ustedes las calculen, los gastos de amortización también. Aquí yo pongo siempre una sumatoria de total de gastos, que es regular para que ustedes, al hacer la resta entre ingresos y ese valor, obtienen la utilidad antes de impuestos. Calculan impuestos, calculan las utilidades después de impuestos. No se olviden que siempre tienen que colocar en el año 0 el total de inversión, con los 3 rubros que ustedes calculen, y agregar como ajustes las depreciaciones y las amortizaciones, porque solo les sirven acá como escudo fiscal. Después, hacen la suma de la utilidad después de impuestos con esos rubros y listo. Hacen toda su proyección. Este es el cuadro que va a tener más ponderación. Va a estar por lo menos entre 7 y 8 puntos del examen. Si ustedes solo hacen esto no va a tener, les aseguro, más de 2 puntos. No, ¿Sí? porque es presencial. Examen presencial. Ay, sí, verdad. No, es como yo. Cuando era virtual me gustaba, porque lo hacían. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La parte que interesa que ustedes presenten en el examen es esta. No es que lo otro no interese, pero los otros son cálculos parciales. Por eso les decía. Si usted siente que va muy despacio, que la situación va lenta y que trate de terminar esto o hacer parcialmente esto, ¿sí? Porque ¿qué hace falta aquí? Falta punto de equilibrio y estado de resultados. Pero si usted siente que se está atrancando acá, trate de terminar este caso, este cuadro o esta proyección de flujos operativos. Quédese aquí, porque si usted se estresa por terminar lo demás y no le ha dado tiempo, va a complicarse. Entonces, a mí no me interesa que usted trate de hacer todo si lo que va a hacer no está bien. Mejor lo que trate de hacer, que sí logre hacerlo bien, por favor. Eso se los he venido diciendo desde hace bastantes días. ¿Preguntas adicionales acá? La estructura casi no cambia. ¿Qué le puede cambiar? Les decía que esto se llaman gastos operativos. Es lo único que puede cambiar. ¿Sí? Es lo único. Licenciado, en el parcial no nos van a dar la estructura, ¿verdad? No, lo que pasa es que puede ser variante. Puede ser que para algunos venga un dato, que para otros venga otro. Eso depende cómo esté el examen. Entonces, ustedes tienen que armar. Apréndanse esto no es nada complicado.
¿Estamos? ¿Qué estructuras se tienen que aprender? La del balance, que no es muy compleja, la del flujo y la del estado de resultados, ¿sí? Que ya vamos a llegar ahí. Pero vamos bien hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Qué interesa acá? Que ningún rubro tenga decimales, por eso les pedí que todos sean totales. Los datos unitarios sí los podrían tener con 2 decimales, pero el total, por favor, sí aproximen. La aproximación normal, no se hagan bolas. Aquí les da aquí 490.12, lo dejan en 490, sin complicaciones, por ejemplo. Solo para darles un dato. ¿Preguntas? Bien. Punto de equilibrio. Les estoy mostrando el caso del mar porque ya no lo van a tener que entregar. El caso del mar les voy a subir la solución el sábado temprano para que lo repasen, para que lo revisen. Así no se estresan en entregarlo el sábado porque se los puse por poco tiempo y yo sé que algunos ya estaban ahí con el estrés de que lo tenían que entregar, no lo van a entregar, pero traten de avanzarlo, ¿sí? No sé si hay alguna duda por acá, por alguien que levantó la mano. Les voy a pedir que también, antes de que se me olvide, que traten de hacer el anexo 7 de la guía. Por favor. Este es solo para práctica. Y el sábado yo les voy a subir la solución. Se llama Cacao Show. Es el anexo 7 de la guía. Por favor, ese no tiene ponderación, simplemente realícenlo con un cambio, por favor. El único cambio que les quiero pedir, porque si no se van a complicar. Dice ahí que se va a cubrir una demanda del 40% según la guía, ¿sí? Y lo que necesito que aquí usen es el 80%, no el 40%, ¿sí? Es el cambio que necesito que le hagan a ese caso, por favor. Entonces, para el sábado yo les subo la solución, pero empiezan a practicar, así tienen otro material ahí y a la vez siguen revisando. Bueno, ¿qué nos falta? Punto de equilibrio. ¿Podría repetir el cambio, por favor? Que ahí dice que se va a cubrir el 40% de la demanda para el primer año, pero en lugar de 40 usen 80%, en el caso Cacao Show. Gracias, Nick. Okay. Bueno, punto de equilibrio. Aquí ustedes ven que tienen siempre que integrar costos, gastos, depreciaciones y amortizaciones, eso va a ser todo lo fijo. El precio va a ser el mismo que el caso les brinda. El costo variable y el gasto variable, en caso de tener gastos de ventas variables, los tienen que integrar para tener un solo costo unitario, que es el que les va a servir para el cálculo del punto de equilibrio. En el caso, o no me recuerdo si esto viene si no viene la fórmula, yo se las pongo en el pizarrón, eso no hay problema. Pero la fórmula se les va a dar para que ustedes solo integren costo fijo, el precio y lo demás, si tuvieran datos unitarios. Si tuvieran datos en volumen, tendrían que usar la fórmula en cuestión de totales, que es la otra del valor monetario. Pero regularmente, si tengo datos unitarios, que es lo más común, voy a usar el costo fijo total, integrado con todo, administración y ventas, y el unitario, que también va a integrar costo y gasto variable, por favor. Después solo aplican la fórmula. Aquí sí, por favor, tienen que dejar todos los decimales. Si quieren encontrar el dato monetario,
como ya tienen el precio, simplemente multiplican cantidad por precio. Y ahí ya tendrían ustedes el dato específico del valor monetario del punto de equilibrio. Todos los videos ya los tienen ustedes a la mano para que puedan revisar estos temas. Adicionalmente, van a hacer la verificación aquí en ingresos, que van a multiplicar cantidad en equilibrio, que es esta cantidad que encuentran, por el precio. Eso es lo que multiplican acá. Costo variable total, ¿qué van a obtener ahí o qué van a multiplicar? Ustedes ya lo saben. El costo variable unitario en punto de equilibrio por la cantidad en punto de equilibrio. Aquí pueden ver, estoy multiplicando esto por la cantidad del punto de equilibrio. Miren, es lo mismo. ¿Qué más? La diferencia de esto se llama margen de contribución y a esto le resto el total del costo fijo. Y eso me da una ganancia en operación de 0. ¿De acuerdo? En el caso, con los datos del punto de equilibrio. Si me pide datos reales, lo que voy a hacer es el ingreso del año 1, el costo variable total, donde integro costos y gastos. Y aquí resto todo el costo fijo. Y aquí sí me va a quedar ganancia. Esa ganancia va a ser la misma que yo tengo acá en utilidad antes de impuestos. Miren. En el año 1 es regularmente donde se les pide el punto de equilibrio. Miren. Es la misma. Ahí es donde corroboran que tienen el dato correcto. Voy acá. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Sheila? Yolik, lo tengo todo igual, lo único que tengo diferente, y pues ahí me varía un montón, era esto de costos y gastos variables, porque yo solamente tomé los costos variables unitarios, que son esos 943.40, y los gastos operativos variables, que eran 33, pero yo me guié de su video y usted también colocaba las unidades. Entonces yo puse las unidades. Ah, pero eso era solo en el dato. Las unidades solo es información, pero acá solo estoy sumando. Las unidades las puse porque era una multiplicación que yo hacía por el dato, ¿sí? Es que en el video se ve que las suma, o sea, suma las En unidades. el video las divido porque tengo el total. En ese caso, el gasto variable está como total. Entonces, al dividir el gasto variable dentro de las unidades, tengo el gasto unitario. Pero en este caso, sí tengo el unitario. ¿Estamos? Sí, es que Porque no tenía puedo estos. mezclar unidades con costo, porque las unidades son muy aparte. Ok, sí, es que eso se me hizo raro, entonces sí, yo la sumé y entonces es lo único que varía. Entonces sí. No, no se suman porque son datos muy contrarios, muy diferentes. ¿Estamos? Ok, gracias, Lick. Ok. Luego acá, si les pide el margen relevante, que principalmente se puede pedir en unidades, tomo las unidades exactas que voy a vender en el año 1, que en este caso las tenemos desde el primer cálculo, estas, y las unidades en punto de equilibrio aproximadas, ¿de acuerdo? Que en este caso son 715, que es este mismo dato. La diferencia me da el margen relevante en unidades. Y al dividir esas unidades dentro del total de ventas, tengo, en este caso, 715 dentro de ventas. Perdón, aquí era, te lo voy a corregir acá. 1635 dentro de 2350. ¿De acuerdo? Aquí ya tendría el margen relevante en unidades. Ok. Eso es con base a esto. Y por último, aquí se los estoy mostrando, solo vayan ustedes revisando, la solución les va a aparecer el sábado temprano para que ya la puedan ustedes corroborar. Y el estado de resultados. Solo no sé si hay alguna pregunta adicional en punto de equilibrio. Y la fórmula, les repito, no está en el examen, yo se las pongo, pero eso no es complicación. ¿Dudas? Lick, ¿y si tenemos que hacer todo lo que está acá o hay alguna posibilidad que solo diga como punto de equilibrio en unidades?
lo que el caso pida. Si el caso pide todo, habría que hacerlo todo. Ay, ¿Sí? Lick. Y les da tiempo, créanme que sí. No. Gracias, Lick. Bueno. Dados resultados. Ingresos, los que tuvieran en el año 1. En este caso es del año 1. Costo de producción, la suma del costo fijo y el costo variable de producción. ¿De acuerdo? Estos. Eso es lo que integran ustedes acá. La diferencia se llama utilidad bruta. Administración y comercialización o gastos operativos es la suma de los gastos de administración y ventas. ¿Sí? Eso es lo que suman acá. Depreciaciones y amortizaciones, tal como se tuvieron en el año 1. Yo no les estoy pidiendo más, ni siquiera estoy separando depreciaciones de producción con amortización. No me interesa que se haga porque es una proyección. No es tan específico como cuando ya estoy trabajando un presupuesto. Eso es muy aparte. Bien, la resta entre la utilidad bruta y estos rubros me da la utilidad antes de intereses e impuestos. Aquí sí se incluyen los gastos financieros. ¿Qué gastos? Los intereses del financiamiento del año 1. En este caso, como eran varias opciones, solo elijo la que me tocó como mejor opción. Ese interés es el que estoy poniendo acá. En caso de tener solo una opción, tendrían que usar el interés del año 1. Restan a la utilidad de intereses e impuestos ese valor, a ese resultado el impuesto y obtienen utilidad neta. ¿Qué es el único dato que va a coincidir con el flujo? Este, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, que es exactamente esta utilidad del flujo. ¿De acuerdo? Y que también es la utilidad que ustedes obtienen acá, en el punto de equilibrio. ¿Estamos? ¿Preguntas? Hasta acá, aquí es la misma estructura. Básicamente solo es que aprendan bien esto. Y repito, si ya llegaron hasta acá, y siente que ya no llega aquí, ¿qué es en el último punto? ¿Cuánto podría perder si no hace un estado de resultados? Máximo de 3 puntos, ¿sí? Pero traten de enfocarse en lo que sí saben hacer, lo que les quede bien. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? No. Ay, Lick, yo tengo otra duda. Dígame. En del estado de resultados yo lo estaba haciendo en base a su video. Entonces en el video mencionaba que se podía, los activos para depreciarlos se podían clasificar de fábrica y si eran de fábrica, solo los Sí. de fábrica van en el estado de resultados. Pero si no, pues se toman operativos. ¿Va a venir Pero así? aquí les pido que pongan toda porque se hacen bolas con eso. Ay, Lo sí, que yo menos quiero es que se hagan bolas en eso. Mejor pongan toda la depreciación integrada y arriba solo costos y gastos costos variables y costos fijos. Nada más. Ok, gracias, Lick. Ok. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno. Eso es el examen. Además, aquí a lo único que se podría pedir adicional un dictamen. Ahorita el dictamen va a valer entre 1 y 2 puntos. ¿Sí? En el final, sí vamos a poner un dictamen de 5 puntos. Por favor, ahorita no. Ahorita todavía aprovechen que el dictamen va a ser menos, pero el final sí va a valer un poquito más. Así que échenle ganas, todavía están a 2 días del examen. Yo sé que tienen examen sábado también, pero pueden ir alternando el repaso. Los que solo llevan el curso, pues enfóquense en ordenar y terminar lo que falta. ¿Sí, Jairo? Rick, una pregunta, como dice el dictamen vale 2 puntos, ¿qué pasa si el dictamen solo lo pongo parcialmente hasta el flujo? ¿Tendrá alguna ponderación de 1 punto, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí no sería un dictamen, serían análisis. ¿Sí? Ah, pero ahí pondría es que uno 1 punto con eso, por lo menos poner un dictamen hasta donde uno llegó. Si hay algo, sí. Vamos a ver también qué ponen, porque tienen que estar relacionados a lo que tienen ahí. ¿Sí? Si ponen, vean,
Yo voy a revisar si todo está correcto, tienen la nota completa, ¿sí? Si hay variaciones en proyecciones, en cálculos, en estructura, ahí es donde empiezo a descontar puntos. Por cada cálculo, lo mínimo que yo podría dar, si todo estuviera malo, sería 1 punto por cada cálculo, aunque esté malo, ¿sí? Y de la misma forma, si el dictamen está relacionado a lo que están trabajando y todo, pues al menos algo, pero yo calculo son más o menos 6 temas, ¿sí? La nota mínima, exagerando, de alguien que le fuera muy mal, tendría que ser no más de 5 puntos, ¿sí? De 5 para abajo. Pero no se miren ese grupo, véanse, ya están pidiendo, extra no les puedo poner nada porque ni siquiera hemos salido del examen, ¿de acuerdo? Ni se han sometido al examen y ya quieren algo extra, no sean así. Ustedes tienen que demostrar lo que saben. Es la financiera 4, ya llevaron 3, y algunos hasta la llevaron 2 cada vez, ¿sí? Entonces ya tienen 6 veces el curso. No hagan eso, tienen que saber un poco. Así que les había dicho que no iba a dar repaso, tomé el tiempo para hacerlo. Estamos aquí ya con esto, con los puntos principales. No significa que ustedes no se tengan que preparar. Aprendan estructuras, revisen lo que más se les dificulta. Yo lo que quiero con esto es tratar de dejarles claro, principalmente el panorama del examen. No va a venir a mucho tiempo proyección. Van a ver que en el examen va a ser bastante aplicable. Lo único que sí traten de evitar es perder tiempo en cosas que sean demasiado complejas. Y de nuevo, por favor, encuentro un chivo, primero me voy a quedar completamente callado, no voy a resolver ninguna duda, o veo que se están copiando o haciendo algo, y el examen final tendrá media hora menos. ¿De acuerdo? Todavía les voy a dar una oportunidad ahorita. Los del primer horario, traten de estar a las 7:30 en punto, ¿sí? Y por lo menos, depende cómo vayamos, voy a ver si les doy unos minutos más después de las 10, al primer horario. Segundo horario, estén desde las 10:30 ya listos para ingresar o para ubicarse, y vamos a ver cómo estamos con tiempo para darles a todos el mismo tiempo. Pero repito, si quieren aprovechar y hacer algo indebido, ya saben cómo podemos actuar acá. Y ahorita sí, voy a quitar exámenes y hacer cualquier situación que sea necesaria. Pero por favor, no lleguemos a eso. Como dicen ustedes, yo estoy anticipando el futuro también, pero no quiero llegar a anticiparlo de forma negativa. Por favor, aquí el tiempo es de ustedes. Hagan un examen, demuestren lo que saben. Ya están a un paso de graduarse muchos de ustedes, entonces pórtense correctamente con esa ética profesional que deben tener. Entonces demuestren el examen también. Esto no es algo que les va a quitar la vida, es simplemente una muestra del avance académico que usted ha tenido y no solamente de este curso. Así que de mi parte es lo que yo puedo hacer para apoyarles. Ya les di los puntos principales. De nuevo en el examen voy a tratar de ordenar si hay algo que no esté quedando como deba ser. Lo único que yo puedo resolver en un examen va a ser algo de que no se entiende alguna redacción o algo que no se pueda aclarar. No voy a responder dudas en las que aquí, ¿qué hago? Aquí se me olvidó. No. Mejor lleve té de tilo, lleve algo para calmarse, pero trate de estar tranquilo en el examen, porque necesitamos de verdad que lo hagan bien. ¿Estamos? Valeriana dice por ahí algo ahí que les calme los nervios, pero por favor, lleguen a tiempo. Si llegan tarde, corriendo, estresados, van a llegar con presión. Entonces, tratemos de hacerlo así. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Van a portar bien? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Lick.
Sí, Entonces, gracias por su tiempo, Lick. para servirles, estamos entonces acá. Sigan repasando, desde ya muchos éxitos y primero Dios les veo sin falta, primero Dios, el día domingo. Así que, por favor, en el tiempo, Gracias, Lick. 7:30 en el primer salón, por favor, ya disponibles en cuanto yo llegue, ordenados de una vez. Y en el segundo salón, por favor, 10:30 ya listos para que en cuanto yo ingrese, empezamos el examen. Por favor. Entonces, Gracias, Lick. Feliz noche. avancen. 208. Gracias. Todos se van a examinar en el 208, por favor. Gracias, Porque es el Lick. que con más espacio. Gracias, Bueno, Lick. descansen un poco, sigan estudiando y que tengan buena noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Teo.